Hermano, ¿alguna vez te has detenido a pensar que existe un libro delante de Dios que registra todas las vidas de las personas que pasaron por esta tierra? Y quien no tenga su nombre escrito allí, en ese libro, no entrará en la eternidad con Dios, sino que será condenado eternamente. Es aterrador pensar así, ¿verdad? Pero ¿será que podemos saber si nuestro nombre ya está en ese libro o no? Al final de cuentas, lo que está registrado en ese libro determinará el destino de cada persona. Y quiero mostrarte aquí hoy que es posible saber si nuestro nombre está escrito allí o no. Hermanos, quien no tenga su nombre allí, infelizmente no tiene solución. No sirve de nada recurrir a nadie más, no sirve invocar otro nombre para intentar ser salvo. No funcionará. Hermanos, quiero mostrarte aquí varios detalles sobre este libro que tal vez nunca has oído en tu vida. Hace unos días, una joven me buscó y me dijo: «Pastor, cada día es más difícil ser salvo, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Mira, hoy en día la gente ya no va a la iglesia. Las personas solo quieren saber del mundo, del pecado. E incluso yo, pastor, hago todo lo que tengo que hacer. Voy a la iglesia, voy a vigilias, leo la Biblia, oro, pero pastor, tengo miedo de que mi nombre no esté en el libro de la vida». Y ahí, hermanos, en ese momento pude explicarle todo lo relacionado con el libro de la vida, y eso trajo claridad a su mente. Ella sintió una paz al entenderlo, porque muchas personas tienen miedo porque no tienen noción de lo que es, no tienen el conocimiento. Y el propio Dios le dijo al pueblo de Israel, allá en el libro de Oseas, lo siguiente: «Mi pueblo sufre por falta de conocimiento». Hermanos, necesitamos conocer más quién es Dios. Necesitamos entender los peligros espirituales, las trampas y las artimañas del enemigo. Por eso necesitamos tener conocimiento de la palabra. ¿Está bien? Entonces voy a traer un conocimiento profundo aquí para ti, de un modo muy simple. Vas a salir de este video transformado. Amén, gloria a Dios. Antes de comenzar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Haz clic en el botón de suscripción que está aquí debajo del video. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que publique. Pero debes seleccionar la opción Todas, ¿está bien? Así recibirás en tu celular los próximos videos que publique. Entonces, vamos a empezar ahora con el mensaje. Hermanos, como les dije, muchas personas sufren porque no saben exactamente lo que la Biblia dice sobre el libro de la vida. Y hay mucha gente, obviamente, que vive como si eso no existiera, ¿entiendes? Como si no fuera importante, como si no necesitaran saberlo. Pero hermanos, el susto será muy grande. Y el propio Jesús dijo que aquellos que no sean salvos rechinarán los dientes, se llenarán de ira, estarán frustrados y, claro, sufrirán remordimiento. Quedarán muy angustiados por no haber sido salvos. Hermanos, estoy hablando de eternidad. No estoy hablando aquí de 5, 10 años. Estoy hablando de una eternidad. Ni siquiera podemos imaginarlo, ¿verdad? Pero cuando hablamos del libro de la vida, mucha gente piensa inmediatamente en algo místico, algo muy lejano. Pero hermanos, la verdad es que la Biblia menciona esta expresión de una forma muy real, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, allá en Daniel, capítulo 12, versículo 1, habla sobre esos nombres que estarán registrados en el libro y que traerán una gran liberación para las personas. Después voy a explicarte lo que significa eso. Ya en el Apocalipsis, principalmente en el capítulo 20, el libro de la vida se convierte en una pieza fundamental en el juicio final. Es decir, no es algo inventado, no es algo simbólico. La palabra de Dios habla con mucha seriedad y muestra que ese libro realmente existe. Hermanos, ¿por qué será que este tema es tan importante? Primero, porque muchas personas, incluso cristianas, pasan la vida sin saber si están salvas. La mayoría de las veces se consideran indignas, sin entender que la Biblia ya deja muy claro que podemos tener la certeza de la salvación. Otras se apoyan en suposiciones o tradiciones religiosas y terminan perdiendo la esencia de lo que enseña la fe cristiana. Entonces, mi objetivo aquí no es traer una teoría vacía, ¿está bien? Como pastor, quiero mostrarte de una manera simple y directa lo que la Biblia dice sobre esto. Y eso va a impactar profundamente tu relación con Dios, ¿está bien? Entonces, vamos allá. Lo primero que tenemos que entender es que el libro de la vida no aparece solo al final de la Biblia. Ha sido mencionado en varias partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, dando a entender que esto forma parte del plan de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el defensor de los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo, desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Pero en ese tiempo será salvo tu pueblo, todos aquellos que sean hallados inscritos en ese libro». Mira esto, hermanos. Esto muestra que, al final de los tiempos, habrá un tiempo de sufrimiento tan grande como nunca antes en la historia. Es lo que llamamos la Gran Tribulación. Y durante este periodo, el arcángel Miguel, que es el protector del pueblo de Dios, se levantará para actuar y traer liberación. ¿Y quién será liberado? Aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Es decir, aquellos que son fieles al Señor. Serán salvos del sufrimiento, de la condenación eterna y del poder del mal. Amén. Esta liberación entonces será espiritual, pero también muestra que Dios traerá justicia. Él acabará con el dominio del pecado
y resucitará a los justos para la vida eterna. Esto es lo que muestra el contexto de este versículo. Entonces, incluso en medio del caos, este versículo nos recuerda que Dios cuida de nosotros y que la victoria final ya está garantizada. Amén. En el Nuevo Testamento, el enfoque mayor está allá, en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 20, versículos 12 y 15, dice así: «Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho, según lo que estaba registrado en los libros. Si el nombre de alguien no fue encontrado en el libro de la vida, este fue lanzado al lago de fuego». Hermanos, aquí queda muy claro que este libro será decisivo. Quien no esté inscrito allí no tendrá parte en la vida eterna. Hay otra parte también en Apocalipsis 3, versículo 5, que dice lo siguiente: «El vencedor será igualmente vestido de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, pero lo reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles». Miren esto, hermanos. Este versículo nos muestra que Jesús no borrará el nombre de aquellos que ya están en el libro de la vida. ¿Entiendes? Hay muchas personas que un día despiertan sintiéndose salvas, pero al siguiente piensan que ya no lo están porque cometieron algún error. Piensan que su nombre fue borrado. No pienses de esa manera. Dios no borrará tu nombre apenas cometas un error, y tampoco lo volverá a escribir cuando hagas algo correcto. No es así. Esto no es un juego de contabilidad, donde Dios está con la pluma en la mano, escribiendo y borrando. No, hermanos. Confiemos en que Dios ha escrito nuestros nombres de una vez por todas. Y más adelante, te explicaré cómo puedes tener tu nombre escrito de una vez por todas, ¿de acuerdo? Me recordé también de una parte del Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 32, a partir del versículo 32. Es el momento en que Moisés intercede por el pueblo. El pueblo estaba blasfemando, criticando, murmurando, y era un pueblo muy desobediente. Habían hecho un becerro de oro, y Dios estaba muy enojado con ellos. En ese momento, Moisés intercede por el pueblo. ¿Y sabes cuál fue la oración que Moisés hizo? Dijo: «Señor, te ruego que perdones el pecado de este pueblo. Si no, borra mi nombre del libro que has escrito». Moisés ya sabía de este libro. Con certeza, Dios le había revelado que en la eternidad existe ese libro, el libro de la vida. ¿Entiendes? Y me impresiona ver cómo Moisés fue tan audaz en esta oración. Estaba dispuesto a perder su salvación en favor del pueblo. Hermanos, esto es algo profundamente impactante. Dios vio su compasión, su amor, su intercesión y perdonó al pueblo. No sé si tú sabías, pero en la Biblia también se mencionan otros libros, además del libro de la vida. En total, hay 6 libros diferentes. Está el libro de la vida, como ya mencioné, que contiene los nombres de los salvos, aquellos que recibirán la vida eterna. Luego está el libro de las obras, que registra las acciones de cada persona, las cosas buenas y malas que hicieron, las cuales serán usadas en el día del juicio final. También está el libro de la verdad, que fue revelado a Daniel y contiene los planes de Dios para la historia de la humanidad. Otro es el libro de las lágrimas, que registra las aflicciones y los dolores de los hijos de Dios, mostrando el cuidado de Dios hacia cada uno de nosotros. También existe el libro de la conciencia, que representa los pensamientos buenos y malos de cada persona, relacionados con el juicio. Finalmente, está el libro del Cordero, que está relacionado con el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Te cuento esto para que sepas que hay otros libros mencionados en la Biblia. Es un tema complejo, pero siempre trato de explicarlo de una manera sencilla. Después puedo grabar un video explicando cada uno de estos libros, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, resumiendo, tener el nombre escrito en el libro de la vida garantizará la vida eterna. Esto significa que tienes una intimidad con Jesús ahora, y que ésta se extenderá por toda la eternidad. Amén. Me recordé también de un momento en el que Jesús envía a los discípulos de 2 en 2, predicando, evangelizando y haciendo milagros en su nombre. Cuando regresaron, estaban radiantes de alegría y dijeron: «Jesús, las personas son liberadas en tu nombre. Vimos demonios siendo expulsados de estas personas». En ese momento, Jesús les dijo: «Alégrense de verdad, ¿saben por qué? No por esto, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida». Entonces, hermanos, este libro existe, y Dios ahora quiere enseñarte para que nunca olvides cómo puedes saber si tu nombre está escrito allí. La respuesta, de acuerdo con la Biblia, es clara en varios puntos. Primero, es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. En Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Esto no es solo un discurso bonito, hermanos. Significa que el camino para tener tu nombre en el libro de la vida pasa principalmente por reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Sin Él no hay salvación, ¿está bien? Pero no basta con decir, creo, y seguir viviendo de cualquier manera. En Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice que la fe sin obras está muerta. Esto significa que, si realmente creemos, lo demostraremos con nuestras actitudes. Esto no quiere decir que somos salvos por nuestras obras, sino que nuestras buenas acciones y nuestro carácter transformado son una prueba de que nuestra fe está viva y actuando en nosotros.
Es como un sello de garantía de que nuestro nombre está registrado allá arriba. Otra cosa importante es el arrepentimiento. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos. Esto nos muestra que la vida cristiana es una práctica diaria de humillación ante Dios, pidiendo perdón y buscando corregir lo que está mal. Las personas que viven de esta manera demuestran que están alineadas con los valores del reino de Dios. Cuando nos alejamos del pecado, el Espíritu Santo nos convence de volver al camino correcto. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos, no por nuestras obras, sino por la fe, como está escrito en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces, creo que cuando una persona es salva, esto se vuelve muy evidente. No es algo dudoso, ni algo que cause confusión. Hay personas que hablan de Jesús, pero no vemos frutos, no vemos cambios ni transformación en sus vidas. Recuerda al apóstol Pablo. Pablo perseguía a los cristianos antes de tener un encuentro con Cristo, pero después de ese encuentro, se convirtió en uno de los mayores misioneros que han existido. Hermanos, este cambio debe suceder en la vida de la persona. Muchas personas piensan, con solo ser bueno, con solo ser una persona honesta que ayuda a los demás, eso será suficiente para salvarme. Hermanos, no es eso lo que nos salva. Es Jesús, es su obra en la cruz. Amén. Sin eso, todo es apariencia, no hay una conversión verdadera. Entonces, para concluir, quiero recordarte que no se trata de ser perfecto, sino de tener un corazón sincero delante del Padre. El libro de la vida no es una leyenda, no es una historia, es un registro que involucra nuestro destino final. Si tenías alguna duda, espero haberla aclarado aquí para ti. Y ahora te pido que dejes en los comentarios qué crees, si ya entregaste tu vida a Jesús, y que también compartas este mensaje con el mayor número de personas posible, porque ellas necesitan saber esta verdad. ¿Está bien? Y no dejes de ver el video que voy a poner aquí en la pantalla ahora. Es muy importante que lo veas. Con certeza edificará tu fe. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Un fuerte abrazo.